Cordial saludo, apreciada tutora Diana Toro. En esta tarde nos hemos reunido los compañeros del grupo 391 del curso de Psicología Política. Me acompañan la compañera Solbeni Jimena, Karen Lorena, Jessica Daniela, Herminson Arias, Andrés Díaz, perdón, y Diego Fernando Pedroso. Este video lo realizamos para dar cumplimiento a la fase 3 y es un conversatorio reflexivo en el cual vamos a abordar acerca de la pregunta de de qué manera la socialización política construye la subjetividad y tiene la capacidad de determinar el sujeto político. Le doy paso a mi compañera Karen. Bueno, buenas noches, claro que sí. Entonces, con respecto a esta pregunta, es importante tener en cuenta que al ser esta una experiencia que forma parte de la subjetividad social de identidad social de una persona o un individuo, porque pues proviene de los escenarios donde como se relaciona y donde prácticamente se construye o se forman valores, entonces influye en la construcción de esta subjetividad que le hace tener un sentido del otro, colocarse, como sentir empatía por el otro y poder de esta manera desarrollar un potencial de transformación que pues pueda deconstruir ese pensamiento arcaico y irracional que tienen algunas personas y se pueda llevar a la práctica pues una emancipación o un proceso de liberación también. Entonces, si tenemos en cuenta que pues el ser humano es un sujeto que es capaz de tomar sus propias decisiones desde el punto político, entonces podemos darnos cuenta que pues también interviene y se preocupa en ese devenir de la humanidad, por eso se manifiesta de esta manera, expresando pues cierta resistencia o oposición de pronto a a ciertas otras subjetividades políticas que se puedan generar y pues el objetivo como tal es transformar realidades sociales. Entonces, doy paso al siguiente compañero. Muy buenas noches. Mi nombre es, pues, como ya lo han dicho mis compañeros, Andrés Díaz. Y pues para dar respuesta a la pregunta, quiero iniciar citando al autor Moscovici de 1985. Él define a la socialización y a la subjetividad política como las formas de conocimiento de sentido común, construidas a partir de los intercambios entre los demás. Por ejemplo, es decir, la interacción que tenemos nosotros con las demás personas, con el medio, con la sociedad, con el ambiente. Entonces, eso es lo que va formando a partir de que la socialización a cada persona. Por ejemplo, hace que en cada sociedad, cada conjunto de personas adquiera sus propias normas, sus propias costumbres, como por ejemplo podríamos decir que no es lo mismo, por ejemplo, comer en un restaurante aquí en Colombia a comer en un restaurante chino. Son costumbres diferentes, cada uno maneja digámoslo, su forma de preparar, o por ejemplo también sería decir como comparar a una persona, un colombiano con un estadounidense. Entonces, digamos, nomás desde la forma de hablar, sus costumbres, su forma de pensar, todo es muy diferente. Entonces, podemos decir que este, la socialización política es algo que se va heredando de generación en generación. Eso es lo que hace que una cultura sea diferente a otra. Le doy paso al siguiente compañero o compañera. Compañera Jessica. Buenas noches, cordial saludo. Sobre la socialización política, podemos observar que tiene la capacidad de construir la subjetividad política del individuo y también determina su identidad política. Se puede inculcar valores políticos específicos en los individuos. También podemos decir que la asociación política también tiene el poder de determinar las actitudes políticas del individuo como nivel de confianza en las instituciones políticas y también como el nivel de confianza que tenemos nosotros. Doy paso entonces a mi compañera Solveig.
Gracias, compañera. Buenas noches a todos los presentes. Bueno, con respecto a la pregunta y como lo indicó Jessica, podemos decir que a medida que las personas crecen y establecen pues como mayores relaciones sociales, por ejemplo, pues compañeros de colegio, compañeros luego de trabajo, amigos y comunidad como tal, pues esto contribuye a la formación de una identidad política, ya que pues están expuestos a diversas perspectivas y discusiones políticas en diferentes ámbitos de su vida y a lo largo de ella. También podemos decir que estas interacciones sociales fomentan las opiniones propias de las personas y logran identificarlos con ciertos grupos específicos. Es decir, que en algunas ocasiones me voy identificando con un grupo político dependiendo de las costumbres, como lo mencionaba el otro compañero, que nosotros tenemos o adquirimos a lo largo de nuestra vida. Estas son muy influyentes dentro de nuestra comunidad y también nos permiten que interpretemos los eventos políticos que se dan en nuestro alrededor y de esta forma podemos tomar pues nuestras propias decisiones estando informados. Y adicional a eso, pues para participar de una manera consciente en la vida política, eligiendo de manera consciente, de manera correcta, dependiendo pues como tal de nuestras propias opiniones y decisiones. Adicional, pues también considero que pues la socialización política moldea como tal la subjetividad de cada persona. Entonces, pues es como muy importante establecer estos roles dentro de la comunidad y dentro de un individuo, ya que pues va a ser pues más útil para la persona y como tal para toda la comunidad y nuestra sociedad. Gracias. Bueno, digamos que hemos abordado el tema de la socialización política y cómo construye la subjetividad política. Y es importante resaltar un aspecto importante en esto, es que la subjetividad, la socialización política construye la subjetividad política a través de todos esos mecanismos e instituciones de los cuales se tienen para moldear los principios, los valores o la forma de proceder de las personas. Entonces, eso ya determina al sujeto, porque digámoslo de cierta forma, la clase dominante o que mantiene el poder determina la subjetividad política de sus simpatizantes, de sus miembros, de todos los ciudadanos que son afines a ellas. Y también, de cierta forma, determina al sujeto político. Determina un sujeto político que lo puede considerar opositor a ella o un sujeto político que la puede considerar que es partidario de ella. Entonces, la socialización política también funciona como ese instrumento, ¿sí? Que construye una subjetividad porque quiere la socialización política lo que quiere es crear sujetos afines a ella, ¿sí? Idealizar el proceder de los sujetos afines a ella. Y el sujeto que no se idealiza, pues es un sujeto político opositor a ella. Entonces, podríamos decir que también la socialización política contribuye a eso. Entonces, en conclusión, podríamos decir que la subjetividad política determina los valores y las actitudes y preferencias políticas de los individuos y también la forma en que esos individuos van a participar, ya sea apoyando, favoreciendo ciertos principios, ciertos valores, o yo oponiéndome a esos principios y a esos valores. Entonces, la socialización política determina la subjetividad política y también determina al sujeto político, porque le determina su campo de acción, le determina la influencia que esa persona va a tener sobre la misma socialización política, porque es un proceso de retroalimentación. Tanto la socialización política determina la subjetividad política de la persona, pero la persona también ayuda a la socialización política, porque también al entrar en ese proceso se convierte en un actor político. Entonces, pues, estimada tutora, eso sería todo el encuentro del día de hoy. Agradecemos la atención, la participación de los compañeros y hasta una nueva oportunidad. Gracias.